buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Mi nombre es Mateo. Bienvenido seas aquí al canal Viajero USA con Mateo y te traigo este video. El pulque, una bebida de dioses. El pulque, muchachos y muchachas, es una bebida prehispánica que común hoy en nuestros días en México y data más o menos desde hace 1500 años. Más se utilizaba o se cree que se utilizaba para ritos también, aunque las fechas no son muy precisas o muy exactas, ya que se han encontrado indicios de que pudo haber sido inventada o pudo haber sido descubierta hace más de 200 años antes de Cristo. La rutina del clachiquero, muchachos y muchachas, es levantarse a las 4 de la mañana, bien tempranito, para ir a recoger el aguamiel con el cual se hará el pulque. Los grandes magueyales o las magueyeras o los lugares donde se sembraba el maguey, pues eran grandísimos, eran grandes extensiones de terreno que vienen desde la época prehispánica, muchachos y muchachas, hasta a finales de los 70. De ahí para adelante se fue perdiendo las magueyeras. Y esto tuvo una razón, y esa razón fueron las grandes cerveceras que trataron de extinguir las pulquerías y cambiarlos por la cerveza. Pero en épocas ya recientes, pues ha volvido a resurgir el pulque. Las pulquerías han vuelto a abrir principalmente en el centro de México, en México, Ciudad de México, en Hidalgo, en todo el centro de México. Hoy hay pulquerías nuevamente. Y este es el proceso que se utiliza para recolectar el aguamiel, en el cual se le quita el corazón al maguey, que se le llama capar, y después se deja un hueco como este, y después de un mes empieza a raspar, se le llama raspar, quitarle una pequeña capa a la piña para que dé aguamiel. Es como permitir que sangre el maguey, y esa sangre es la aguamiel. Y el mechal, muchachos, esa pequeña capa que le quitamos al maguey, bueno, pues lo utilizábamos porque yo fui clachiquero, por eso se los digo así, lo utilizábamos para dárselo a los puerquitos, era un manjar para los puercos y se ponían bien gorditos, y también a las vacas y a las borregas. Cuando una persona va a recoger el aguamiel y a raspar el maguey, se le llama tlachiquero. Esa persona se encarga de recoger este, este sabroso jugo del maguey que va a ser utilizado para el pulque, y lo hace en las mañanas y también lo hace en la tarde. Y en la época prehispánica, pues el pulque estaba en su auge, era tomado eh, por los reyes, pero ya después, cuando vino la época eh, colonial, entonces el pulque se degradó, ya no era una bebida que todo el mundo lo tomaba, sino la gente pobre, la gente que vivía en sus chocitas. Y bueno, se empezaron a perder las cantinas o los tinacales. Fueron prohibidos porque en la época colonial pues se creía que la gente se reunía en las cantinas de pulque para eh, conspirar contra el gobierno. Aunque no fue así, en realidad las cantinas es un lugar de picardía donde la gente se divierte, juegan la rayuela, ya que una cantina no debe de tener un piso, debe de ser tierra, en donde se hacía un círculo, un cuadrito, y se jugaba a la rayuela. El tinacal, bueno, es el lugar donde se fabrica el, el pulque, donde se deja fermentar para obtener ese pulque tan sabroso que a la gente le gusta hoy en día y siempre.
Y como es bien sabido, bueno, la Ciudad de México, hoy en día han resurgido esas pulquerías donde existe esa picardía del albur, de platicar, de cotorrear. La shoma, esta shoma se utiliza más en los ranchos, en el clachiquero, corta una penca para tomarse su pulque ya que le da otro sabor, otra textura al tomarte tu pulquito con una shoma. El pulque debe de tener este tipo de baba, no es una baba en realidad, y si se dan cuenta se va haciendo cada vez más finita, y hoy en día pues hay pulques falsos que se hacen con baba de nopal. Además el pulque es una bebida muy nutritiva que enriquece tu sangre. Existen curados también de pulque de varios sabores, pero el original es tomar pulque blanco. Les dije anteriormente, muchachos, yo fui un clachiquero, entonces pude darme cuenta cómo mis papás, mis abuelitos, nunca tomaban agua. Ellos tomaban solamente pulque en sus comidas o cuando les daba sed, y la verdad siempre se veía su piel rojita, muy sana. Entonces el pulque es sano. Tiene muchas vitaminas el pulque, además que enriquece tus glóbulos rojos. Por eso es que los señores se veían chapeaditos, así rojitos de su cara. Pero no es que anduvieran borrachos todo el tiempo. Aunque el pulque sí tiene un olor fuerte. Bueno, muchachos, he terminado este video. Espero que se hayan suscrito a mi canal y les haya gustado este video. Y bueno, pues yo agarro mi burrito y me voy a raspar mis magueyes, que ya es la tarde y se termina el día. Tengo que terminar porque si no después no veo para sacar la aguamiel. Bye bye, nos vemos pronto en el siguiente video. Yeah.